Y vamos a continuar con la serie que he titulado Enfoque, la cual está basada en lo que Dios hizo, no en lo que José hizo, sino en lo que Dios hizo a través de la vida de un hombre llamado José, ¿verdad? José el soñador. Y en el par de estudios que llevamos te he hablado de la necesidad urgente que cada uno de nosotros tenemos de alinear nuestra visión, de alinear nuestro enfoque con el propósito de aprender a ver las diferentes circunstancias, las diferentes pruebas, las diferentes luchas que tengamos que enfrentar a lo largo de nuestra vida con la misma visión y exactamente desde el mismo ángulo en que Jesús ve las cosas, de manera que podamos tener la capacidad de responder con fe y adoración, aun cuando las cosas que ocurren en nuestra vida, aun cuando las cosas que vamos enfrentando y descubriendo a lo largo de nuestra vida parecen ir en nuestra contra, como lo que vamos a ver el día de hoy. Y partiendo de esto, quiero comenzar leyéndote una porción, algo que Pablo le escribe a una iglesia ubicada en una ciudad llamada Corinto hace 2000 años. Y esto va a poner la base para lo que vamos a aprender y a estudiar el día de hoy. Entonces, abre tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. 2 de Corintios 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Wow. Creo que podemos cerrar nuestra Biblia, orar y irnos a nuestra casa, porque esto lo dice todo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sabes? En 1953, yo todavía no nacía, obviamente, pero en 1953, una mujer llamada Helen Roosevelt, por ahí va a estar su foto, esta mujer decidió invertir parte de su vida a la obra misionera. Ella se fue a servir como médico y como maestra en una región del Congo, en África. Pero el tiempo en el que esta mujer estuvo ahí fue un tiempo de mucha violencia, después de que se levanta una guerra civil porque el Congo, el país del Congo, se había independizado de Bélgica. Entonces, diferentes grupos armados se levantaron para tratar de tomar el control. Entonces, se hizo ahí una revolución y el caos que se genera siempre que hay revoluciones y siempre que hay lucha por el poder. Entonces, a pesar de que en esta época muchos misioneros que también estaban ahí sirviendo, decidieron regresar, decidieron salir, vieron la situación y dijeron, ¿sabes qué? Esto se va a poner feo, mejor vámonos. Pero esta mujer continuó firme con su labor a pesar de las amenazas que continuamente recibía por parte de estos grupos violentos, grupos armados. Un día, ella, junto con otros 10 misioneros, de manera sorpresiva, entre comillas, porque creo que era algo que se venía a venir, pero ella, junto con 10 hombres más, o 10 misioneros más, son encarcelados, sin antes ser golpeados, sin antes ser brutalmente torturados. Ella, desafortunadamente, es abusada sexualmente, humillada, ultrajada, agredida, ¿no? Y esa mujer describe cómo en la soledad de su celda, ¿no? Ahí tirada, llena de sangre, con golpes en su cuerpo, describe como aterrorizada, sola, sin saber en qué momento la puerta de la celda iba a ser abierta y otro hombre iba a tomar de ella.
Dice que ella se sintió profundamente abandonada por Dios, tratando de entender por qué Dios no intervino, por qué había sido necesario el que ella junto con esos otros 10 misioneros hubieran sido humillados de esa manera. Y aunque ella no pudo oír la voz de Dios de una manera audible, dice que en un momento el peso de la presencia de Dios, y dice, yo estoy seguro que fue la presencia de Dios, el peso de la presencia de Dios. Pero en un momento esa abrumadora presencia me hizo entender esto. Helen, estos sufrimientos no son tuyos. Esa humillación no es tuya. Ese quebranto no es tuyo. Son míos. Hace 20 años atrás, cuando estabas en la montaña a la que subiste a orar, después de terminar el instituto bíblico, me pediste que te concediera el ser misionera, pero que sobre todo te concediera el poder ser un reflejo de Cristo. Dice Helen, pues bien, la humillación y el quebranto son parte de Jesús. ¿Lo quieres? ¿Todavía lo quieres? Y es de esto de lo que Pablo habla cuando dice, las aflicciones de Cristo abundan en nosotros. Y al igual que Helen Rosberg, José, en Génesis capítulo 37, tuvo que experimentar el dolor, tuvo que experimentar el quebranto, tuvo que experimentar la humillación para poder llegar a convertirse verdaderamente en un reflejo de Jesús. Entonces acompáñame a Génesis 37, versículo 23 al 36. Génesis capítulo 37, versículo 23 al 36. Contexto, si no has estado con nosotros o no conoces la historia, José es enviado por su papá a cuidar a sus hermanos, a vigilarlos. Ellos de lejos lo reconocen, José viene de lejos, ellos ven la túnica, probablemente la túnica de colores, lo reconocen, ¿verdad? Dicen, ahí viene José, comienzan a planear, comienzan a decir, vamos a matarlo, no, mejor no lo matemos, mejor simplemente echémoslo a la cisterna y que ahí muera. Y otro hermano dice, no, mejor saquemos ventaja de él, vamos a venderlo como esclavo, y nos olvidamos del tema. Y mira lo que dice el versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después, Rubén volvió a la cisterna y ya no halló a José adentro. Y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado.
reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. ¡Qué historia! Y sabes, la semana pasada te hablaba de cómo una herida no sanada, un conflicto no resuelto, una división no arrancada a tiempo, abre la puerta a la posibilidad de un pecado mayor en mi vida. Y lo que acabamos de leer literalmente es el fruto o el resultado de esto. Un grupo de hermanos a los cuales ya no les basta simplemente con odiar a su hermano. Un grupo de hermanos a los cuales ya no le es suficiente el simplemente tratarlo con desprecio y hacerle bullying y golpearlo y maltratarlo. No, ya es ahora tenemos que acabar con José. Es nuestra oportunidad. Mira, ahí viene el soñador. Y vamos a ver qué va a hacer de sus sueños. ¿Tú crees que vas a gobernar sobre nosotros, José? Pues no, hoy se acaba eso. Cueste lo que cueste, tengamos que mentir, tengamos que engañar, tengamos que cargar el peso de la muerte de nuestro hermano, de nuestra propia carne, nuestra conciencia por el resto de la vida, no importa. Ya, tenemos que acabar con esto. Y hay varios puntos que necesitamos considerar para tener un mayor entendimiento de lo que está pasando en la historia y todo lo que significa el que José esté ahora en el fondo de esta cisterna. Pero si conoces la historia, y te mencionaba al principio un poco de esto, Jacob manda a José a vigilar a sus hermanos mientras ellos cuidan las ovejas de la familia, con el propósito de que le entregue un reporte de cómo están ellos y cómo están las ovejas. Perdón. Ahora, si vamos un poco más atrás, José había tenido un par de sueños en los que literalmente la interpretación era esta. Yo, José, siendo el menor, terminaré teniendo mayor autoridad y terminaré gobernando sobre ustedes, aun cuando ustedes son mayores que yo. Entonces, si te fijas, y esto es muy interesante, el que Jacob mande a José a hacer esto, el que Jacob le pida a José que lo mande y le pida y le diga, tráeme un reporte de cómo están tus hermanos, es una señal de que de alguna manera Jacob está creyendo que los sueños que José tuvo se van a cumplir. De hecho, después de que José cuenta el segundo sueño, el versículo 11 del capítulo 37:11 dice que mientras sus hermanos aborrecían con mayor fuerza a José por lo que les acababa de contar, José simplemente meditaba en estas cosas. José simplemente las guardaba en su corazón. Y si vamos al texto original, si vamos al hebreo en el cual se escribe el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que esta palabra es analizar con diligencia o escudriñar profundamente. Entonces ve lo interesante de esto. Porque Jacob escucha el primer sueño, escucha el segundo sueño, y en lugar de decir, ay, este niño está loco, ¿no? Creo que tanto tiempo con la tableta, ¿verdad? O en Netflix, ya le está afectando ahí. No. Dice, esto se me hace un tanto conocido. Esto se me hace
como algo algo que yo he vivido. Ahora, si había alguien que sabía lo que era gobernar sobre el mayor, siendo el menor, era Jacob mismo. Al robarle la primogenitura y los derechos, al robarle la bendición de su padre y la primogenitura a su hermano mayor Esaú. Entonces él sabía de esto. Él conocía lo que era gobernar y tener autoridad siendo el menor sobre el mayor. Entonces, de alguna manera, Jacob está anticipándose al momento, y el hecho de enviarlo pareciera ser una especie de entrenamiento, de capacitación, para cuando él quedara al frente de sus hermanos y tuvieran que darle cuentas a él. Y que sus hermanos comenzaran a verlo como eso, como alguien al cual tenían que rendirle cuentas, como alguien a quien tenían que decirle: mira, nacieron tantas ovejas en el viaje, pero perdimos tantas ovejas, nos comimos 2 o 3, no sé, lo que fuera, gastamos tanto en comida. Ahora, la distancia que hay entre Siquem, de donde sale José, hasta Dotán, que es donde termina encontrando a sus hermanos en el segundo punto, es una distancia de aproximadamente 80 kilómetros. 80. Es una distancia que no se recorre con facilidad. Es una distancia que involucra tiempo. Es una distancia bastante considerable. Entonces, siendo el hijo consentido, siendo el hijo amado, siendo el hijo preferido, lo más probable es que Jacob terminó proveyéndole de un camello para que tuviera que recorrer esa distancia y no tuviera que hacerla caminando, ¿no? Inclusive, ten, mijo, para el refresco. Si te encuentras un Oxxo y quieres unos papas y un refresco, pues ten, aquí está, ¿no? Si hay casetas, pues paga las casetas, ¿verdad? Todo lo que necesitaba Jacob. Entonces, si escuchas que digo Jacob y me quiero referir a José, tú entiendes, ¿verdad? Entonces, Jacob le da todo lo que necesita a José para que vaya y cumpla con el propósito, para que vaya y cumpla con la tarea que le fue encomendada. Entonces ahí está José, lejos de casa, 80 kilómetros lejos de casa, sin imaginar que cada paso que daba en medio de ese desierto era un paso que lo posicionaba cada vez más cerca de un destino que él jamás imaginó. José no se levantó esa mañana diciendo: hoy mi padre me va a decir que vaya a ver a mis hermanos y nunca más voy a regresar a mi casa, entonces me despido, me llevo las cartas que las muchachas me han escrito, ¿verdad? Me llevo las fotos, me llevo mi mejor ropa. No, era: ahorita vengo, papá. Llego como a las 6 o 7. Espérenme para cenar, por favor. Y es interesante esto, porque dice el texto que antes de ser echado a la cisterna, le es quitada la túnica. Esa túnica tan preciada, esa túnica que su padre le había hecho, le fue arrebatada. Y leía algo que se me hizo bastante interesante con referencia a esta túnica, y es que en este tiempo telas o hilos de colores no eran tan comunes. Telas o hilos de colores como nosotros hoy tenemos. ¿Quién viene súper colorido el día de hoy? Chris, mira, trae como 5 o 6 colores en su camisa. No era común. Era muy difícil de encontrar, era muy difícil la pigmentación de la tela en esta época. Comentaristas están de acuerdo en que máximo eran 3, quizá 4 los colores de la túnica.
Es decir, no es como muchas veces nosotros la imaginamos o como muchas veces nos la retratan, ¿verdad? En la televisión o en las caricaturas o en donde sea que hayas visto la historia de José, donde es una túnica completamente llena de colores. No, aquí eran máximo 3 o quizá 4 los colores por lo complejo de la pigmentación de la tela en esa época. De hecho, siendo una túnica de estas características, siendo una túnica con diversos colores, podía considerarse una pieza muy costosa, una pieza de lujo, una pieza fina, una pieza elegante. Es decir, no era algo que te ponías mientras estabas trabajando, no era algo que te ponías todos los días para andar por ahí simplemente haciendo nada. Era algo que te ponías bajo una ocasión especial, como esta, en donde José iba a ir a demostrar que era superior. Literalmente, túnicas de estas características era algo destinado y distintivo de reyes, de gente de autoridad, de poder, de posición, algo distintivo. Entonces ve lo interesante de esto, y esto nos lleva todavía a algo más profundo, porque la túnica que le fue arrebatada a José no era una simple túnica, y no por lo costoso, no por lo lujoso de ella, sino por lo que representaba, por el simbolismo de esa túnica. No solamente para él, sino también para sus hermanos. Por un lado, esa túnica representaba la distinción. Por un lado, representaba el menosprecio de un padre por el resto de sus hijos. Al mismo tiempo, representaba el amor, el cuidado, la preferencia, el favoritismo de un padre hacia uno de sus hijos. Esa túnica gritaba entre la familia de Jacob, sin importar lo que Jacob pudiera o no pudiera decir con referencia al resto, que José era el amado, que José era el preferido, que José era el escogido, que él era el cuidado. Papá, es que vemos que tratas con preferencia a José. No es cierto, hijos. A todos los quiero por igual. Miren, aquí está la mesa, aquí estamos todos. Iba entrando José con su túnica de colores, ¿no? Es como, ¿ves eso? Y para José, obviamente, vestir esa túnica representaba la seguridad de saber que su padre le amaba. Esa túnica representaba respaldo, representaba confianza, representaba orgullo, representaba autoridad, representaba aceptación, representaba honra, representaba posición, representaba pertenencia. Una túnica. Pero ahora, lejos de casa, en el fondo de una cisterna, sin su túnica, completamente despojado de aquello que le daba seguridad, completamente despojado de aquello que le daba determinado valor. Ahí estaba. Y es súper profundo esto, porque es justo ahí donde Dios comienza a trabajar en él. Es justamente ahí donde Dios comienza a enfocar su visión. Es en el fondo de una cisterna, despojado de lo que le daba seguridad y valor, en donde Dios comienza a alinear su enfoque para que en el tiempo establecido por Dios, José tenga el carácter necesario para poder responder con fe, responder con perdón, responder con gracia, responder con sabiduría al llamado de Dios manifestado a través de los sueños que José tuvo. Sí, los sueños iban a llegar. Sí, Jacob estaba haciendo bien al anticiparse a esos sueños. Pero Dios no lo iba a poner ahí.
hasta que su carácter no estuviera lo suficientemente fuerte, hasta que su carácter no estuviera lo suficientemente refinado como para que al momento de estar ahí, José tuviera la capacidad de responder con fe, con perdón, con gracia, con sabiduría a ese llamado que él tenía para él. Y creo que veas este detalle, porque el camino que posicionó a José en el centro de la voluntad de Dios empieza en la humillación y en el quebranto. Déjame repetir eso. El camino que posiciona a José en el centro de la voluntad de Dios empieza en un terreno de la humillación y el quebranto. Empieza al ser despojado, quitado, arrancado de lo que le daba seguridad y valor. Y tienes que saber esto, porque cuando Dios comienza a trabajar en ti, cuando Dios te toma y verdaderamente comienza a trabajar en ti, Él comienza a despojarte de cada cosa en donde tu esperanza, tu seguridad, tu valor, tu identidad, tu pertenencia está puesto. Es que si me quitas esto, no tengo nada, no sé quién soy. Es que si me quitas esto, todo se derrumba y se acaba mi paz y se acaba mi gozo. Eso es lo que Dios va a quitar de tu vida. Y cuando hablamos de humillación o la humillación que proviene de Dios, nos referimos a esto. A que Dios comienza poco a poco, o quizá en un instante, no lo sé, depende ya de Él, pero empieza a quitar. Tu esperanza está puesta en esto, dámelo. Tu confianza está puesta en esto, dámelo. Tu seguridad está puesta en esto, ok. La única manera que puedes responder al llamado de Dios de convertirte en un reflejo de Jesús, no sé si está eso en la pantalla, pero si vas a anotar algo, anota esto. O si te vas a llevar algo, llévate esto. La única manera en la que puedes responder al llamado de Dios de convertirte en un reflejo de Jesús ocurre cuando eres llevado a un terreno en el que Dios debilita tus fuerzas, te despoja de ellas y ya no te queda más que simplemente aferrarte y depender completamente de Él. Pablo lo dice así en 2 de Corintios 12, más bien de buena gana, y eso ¿cómo dices eso, Pablo? De buena gana me gozaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo opere en mí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabes? Dios no ignora la injusticia. Dios no ignora el quebranto. Dios no ignora el menosprecio. Pero Él utiliza eso para pulirme. Pero Él utiliza eso para moldearme. Él utiliza eso para quitar el exceso de yo, de mí mismo, con el propósito de que cada vez sea más conforme a la imagen de Jesús. Y personalmente creo que lo que hoy estás viviendo o lo que has vivido en el pasado, que ese dolor, que ese sufrimiento, que ese menosprecio, que ese quebranto, que el haberte quedado sin aquello en lo cual tu corazón confiaba tanto, que el haberte sido despojado de lo que te hacía sentir confiado, de lo que te hacía sentir cómodo, cuando tienes la capacidad de verlo con el enfoque correcto, es lo que estará preparando tu carácter con el propósito de que puedas enfrentar con fe, con el propósito de que puedas enfrentar con perdón, con gracia, con sabiduría al llamado de Dios para tu vida. ¿Sabes? La humillación nos lleva al terreno de la vulnerabilidad. La humillación
que proviene de Dios nos hace débiles. Pero es en la humillación en donde el corazón es ablandado y se vuelve sensible. Es en la humillación en donde el corazón duro se vuelve compasivo, se vuelve tierno. Es en la humillación donde el corazón egoísta se vuelve empático y generoso. Es en la humillación en donde soy capacitado para llorar con el que llora, pero también para reír y gozarme con el que ríe. El pastor Miguel Núñez, si no has escuchado de él, es un pastor respetado y que ha escrito muchos libros, pero él tiene un punto de vista increíble acerca de esto. Él dice que en su fidelidad Dios nos protege de nosotros mismos. Ojo, no de los demás, de nosotros mismos, debilitando nuestras fortalezas por medio de la humillación. Dios nos protege, Dios te protege de ti mismo, de tus deseos, de tus anhelos, de tus fuerzas, de tus capacidades, por medio de la humillación. Y creo que alguien que lo dice mucho mejor que este pastor es David. Acompáñame a Salmo 119, por favor, Salmo 119, versículos 71 y 75. Primero voy a leer el 71 y me voy a brincar al 70. Y ahí está en la pantalla también, entonces si te cuesta trabajo encontrar salmos, puedes leerlo directamente en la pantalla. Salmo 119, 71, 75. Bueno me es haber sido humillado. Para que aprendiera tus estatutos. Y marca eso. Bueno me es haber sido humillado. Y sinceramente, mientras yo preparaba esto, yo decía, no, Señor, yo no. Y escribía y decía, quiero tener el carácter para poder decir con gozo, bueno me es haber sido humillado. Que la realidad es que no, o al menos no al nivel de profundidad de como lo escribe David. Versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La humillación que proviene del corazón de Dios, escucha esto, la humillación que proviene del corazón de Dios es parte de su fidelidad para conmigo, porque somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Lo repito, la humillación que proviene del corazón de Dios es parte de su fidelidad para contigo, porque has sido llamada a seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús encarnó la más profunda de las humillaciones y en el momento de mayor debilidad, cuando ya no había fuerzas en él, su enfoque lo llevó a poner su visión en el Padre, y con uno de los últimos alientos que había en su alma, tuvo la capacidad de decir, Padre, mi vida está en tus manos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, con los últimos alientos que le quedaba. ¿Dónde está tu vida hoy? ¿A qué manos le has dado la autoridad para que moldeen y dirijan tu carácter? ¿En dónde verdaderamente está tu paz? ¿En dónde verdaderamente está tu gozo? ¿En dónde verdaderamente está tu ánimo? ¿En manos de quién verdaderamente está tu vida? ¿Sabes? Es necesario pasar por el valle de la humillación, porque a través de ella
Dios va a sacar a la luz lo que verdaderamente hay en nuestro corazón y que de otra manera no hubiera podido ser posible. En calma, en comodidad, no salen esas cosas. Es cuando eres oprimido. Es cuando una uva es aplastada que saca su jugo y disfrutamos de ella. Pero ahí, solita, no pasa nada. Entonces Dios tiene que venir y, hijo, como dicen los papás, me duele más que a ti. No es cierto, ¿verdad? Cuando les dan sus nalgadas, me duele más que a ti, no es cierto. Digo, no lo disfruto, pero lo mereces, entonces. Y a veces Dios es así. Tiene que venir y, ok, hijo, un poquito de presión para que te des cuenta. Un poquito de presión para que empiece a brotar eso que hay en tu corazón y empiece a manifestarse. Y personalmente he podido experimentar eso. ¿Sabes? Cuando he sido humillado por Dios a través del dolor, cuando he sido humillado por Dios a través del menosprecio, cuando he sido humillado por Dios a través de la debilidad, cuando he sido humillado por Dios a través de la pérdida, es cuando he podido darme cuenta que hay heridas en mi corazón que realmente no han sanado como yo creía. Cuando he sido humillado por Dios, he podido darme cuenta que el amor que hay en mí realmente no es tan profundo como yo creía, como para que Cristo sea reflejado. Bueno me ha sido ser humillado, porque entonces he podido entender que el gozo, que la paz, que el perdón, que la misericordia, que la gracia no son lo suficientemente abundantes en mí como para que otros puedan ver la esencia de Jesús reflejada. Bueno me es haber sido humillado. ¿Lo quieres? Como le dijo Dios a Helen Roosevelt, ¿lo quieres todavía? Quique, me has pedido ser un reflejo de Jesús. La humillación es parte de, ¿lo quieres todavía? Y me encanta porque Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y a morir juntamente con Él, a ser crucificados juntamente con Él, como dice Gálatas 2:20. Y lo interesante de esto es que manos que han sido perforadas, manos que han sido clavadas a una cruz, no tienen la capacidad de soltarse a sí mismas y decir, hoy no quiero, hoy me bajo, mañana regreso a la cruz. Esto que voy a enfrentar no lo quiero pasar juntamente crucificado con Cristo. Jesús, ahí te quedas, con permiso, yo lo voy a enfrentar a mi manera. No. Manos crucificadas no tienen el poder, no tienen la fuerza de abandonar la cruz. Y quiero leerte esto que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses. Filipenses 3, del 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y si puedes marca eso, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y la participación de sus padecimientos. Entonces, ser formados a la imagen de Jesús, ser su reflejo,
implica que su humillación es mi humillación, que sus heridas son mis heridas. Pero hoy quiero recordarte que si le permites al Espíritu Santo alinear tu visión a la visión de Jesús, entonces vas a poder responder de la misma manera en que Jesús lo hizo. Si permites al Espíritu Santo que alinee tu visión a la visión de Jesús, entonces en lugar de huir y de renunciar a su voluntad, en lugar de simplemente renunciar al proceso, de lo profundo de tu corazón vas a poder declarar: Padre, mi vida está en tus manos. Haz con ella lo que quieras. Y no lo sé, tal vez hoy vienes, al igual que José, sintiéndote en el fondo de una cisterna, despojado de tu túnica, despojado de lo que te da seguridad, despojado de lo que te da valor, o como Cristo, quizás sintiendo que ya no hay más aliento en tu alma para continuar. Pero tengo fe, tengo mucha fe de que en Jesús hallarás la fuerza que necesitas para encontrar tu propósito. Tengo fe de que en Jesús hallarás el ánimo necesario para poder responder al llamado de Dios con firmeza y con valentía, sin importar lo que venga. Y sabes, Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo. Y déjame terminar leyendo este pasaje que sé que te va a animar y que estoy seguro que te va a dar dirección, porque no son mis palabras, es la palabra de Dios hablándote y diciéndote: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, mi alma se alegrará en la presencia del Señor. Salmo 34:1. Cuando tengo el enfoque correcto, cuando mi visión está alineada a la visión de Jesús, puedo crecer en alabanza y adoración y hacer de su presencia mi deleite y de su presencia el lugar en donde mi alma es renovada. Entonces, ¿por qué no terminamos alabando? ¿Y por qué no terminamos dándole gracias a Dios? Porque, ¿sabes? Bueno te es haber sido humillado. Bueno te es haber sido humillada. Porque a través de eso, hoy tienes la capacidad de depender más de Él que antes. Bueno te es haber sido humillada, porque hoy has podido crecer en alabanza y adoración. Bueno te es haber sido humillado o humillada, porque a través de eso has podido experimentar que verdaderamente Jesús es suficiente. Bueno me es haber sido humillado.